Las 1001 noches. Cuando llegó la noche 874, ella dijo: Alá aleje de ti todo mal, oh maestro. Pero aún tienes la tez más amarilla que ayer. Descansa y no te preocupes de los demás. Y muy impresionado con las palabras del maligno muchacho, me dije a mí mismo: Cuídate bien, oh maestro. Cuídate bien a costa de tus alumnos. Y así pensando, dije al monitor: Da tú la clase como si yo estuviera allí. Y empecé a gemir y a lamentarme de mí mismo. Y dejándome en aquel estado, el muchacho se apresuró a reunirse con los demás alumnos para ponerlos al corriente de la situación. Y aquel estado de cosas duró una semana entera, al cabo de la cual el alumno monitor me llevó otra suma de 80 dracmas, diciéndome: Es la colecta que han hecho los buenos de tus alumnos, a fin de que nuestra maestra te pueda cuidar bien. Y aún me conmoví mucho más que la vez primera y me dije: Oh, en verdad que tu enfermedad es una enfermedad bendita, que te proporciona dinero sin trabajos ni esfuerzos y que, al fin y al cabo, no te hace sufrir. Ojalá dure mucho tiempo todavía, para mayor bien tuyo. Y desde aquel momento decidí fingir que seguía enfermo, persuadido a la larga de que mi organismo no estaba realmente atacado, y diciéndome: Jamás tus lecciones te producirán tanto como tu enfermedad. Y a partir de aquel momento me tocó a mí hacer creer en lo que no existía. Y cada vez que el alumno monitor volvía a verme, le decía yo: Voy a morir de inanición, porque mi estómago rehúsa los alimentos. Pero no era verdad, pues nunca había comido yo con tanto apetito, ni me había encontrado mejor. Y continué viviendo de tal suerte durante algún tiempo, cuando he aquí que un día entró el alumno en el preciso momento en que me disponía a comer un huevo, y al verle, mi primer impulso fue el de ocultar el huevo en mi boca, por temor de que, al encontrarme comiendo, sospechara la verdad y advirtiera mi falsía. Y como el huevo quemaba, me producía dolores intolerables, y el empecatado chiquillo, que sin duda alguna debía saber a qué atenerse acerca de la situación, en vez de marcharse, persistió en mirarme con aire compasivo y diciéndome: Oh, maestro, qué inflamadas tienes las mejillas y cuánto debes sufrir. Eso seguramente debe ser un absceso maligno. Luego, como en mi tortura se me solían los ojos de la cabeza y no le contestaba, me dijo: Hay que abrirlo, hay que abrirlo. Y avanzó hacia mí con presteza, y quiso clavarme en la mejilla una aguja gorda. Pero entonces salté sobre ambos pies y vivamente corrí a la cocina, donde escupí el huevo, que ya me había quemado gravemente las mejillas. Y a consecuencia de aquella quemadura, oh emir de los creyentes, se me declaró en la mejilla un verdadero absceso y me hizo ver la muerte roja, y me hizo ir al barbero, que me sacó la mejilla para vaciarme el absceso. Y a consecuencia de aquella operación se me quedó la boca hendida y deformada. Y he aquí el porqué de la rasgadura y de la deformación de mi boca. En cuanto al porqué de mi lisiadura, helo aquí. Cuando, al cabo de algún tiempo, me repuse de las consecuencias de la herida, volví a la escuela, donde fui más riguroso y severo que nunca para con mis alumnos, cuya turbulencia había que reprimir, y cuando la conducta de uno de ellos dejaba algo que desear, le corregía a estacazos. Así acabé por enseñarles a respetarme de tal modo que, cuando me ocurría estornudar, abandonaban al instante sus libros y cuadernos, se erguían sobre sus pies con los brazos cruzados y se inclinaban ante mí hasta tierra, exclamando de común acuerdo: Bendición, bendición. Y yo contestaba, como era razón: Y con ustedes el perdón, y con ustedes el perdón. Y también les enseñaba otras 1000 cosas, a cual más provechosa e instructiva, porque no quería que sus padres gastaran en vano el dinero que me daban por su educación. Y de tal suerte esperaba hacer de los chicos excelentes sujetos y comerciantes respetables. Un día, que era día de salida, los llevé de paseo un poco más lejos que de costumbre, y de haber andado mucho, teníamos mucha sed, y como precisamente habíamos llegado junto a un pozo, decidí bajar a él para aplacar mi sed con el agua fresca que contenía y tomar un cubo de ella, si podía, para los chicos. Y al ver que no había cuerda, tomé todos los turbantes de los alumnos y, haciendo con los mismos una cuerda bastante larga, me la até a la cintura
y ordené a mis alumnos que me bajaran al pozo. Y al punto me obedecieron, y me vi colgado del orificio del pozo, y me bajaron con precaución para que no diera con la cabeza en la piedra. Y he aquí que el tránsito del calor al fresco y de la luz a la oscuridad me hizo estornudar, y no pude reprimir un estornudo. Y sea involuntariamente, sea por costumbre, sea por malicia, mis escolares soltaron la cuerda con un ademán unánime. Se cruzaron de brazos y exclamaron todos a la vez, como lo hacían en la escuela: «Bendición, bendición». Pero no pude contestarles en aquella circunstancia, porque caí pesadamente al fondo del pozo, y como el agua no tenía mucha profundidad, no me ahogué, pero me rompí ambas piernas y la clavícula, en tanto que los chicos, espantados no sé si de su hazaña o de su atolondramiento, huyeron a todo correr. Y yo lanzaba tales gritos de dolor que unos transeúntes, de quienes llamé la atención, me sacaron del pozo, y como me hallaba en un estado lamentable, me colocaron en un asno y me llevaron a casa, donde estuve postrado durante un tiempo considerable. Pero jamás me curé de mi accidente, y no pude volver a ejercer mi profesión de maestro de escuela, y por eso, oh emir de los creyentes, me vi obligado a mendigar para dar de comer a mi mujer y a mis hijos, y así es como me has visto y socorrido generosamente en el puente de Bagdad, y tal es mi historia. Y cuando el maestro de escuela, lisiado y con la boca hendida, acabó de contar de tal suerte la causa de su lisiadura y de su deformidad, Masrur, el portaalfanje, le hizo volver a la fila, y el ciego, que se hacía bofetear en el puente, avanzó a tientas entre las manos del califa, y obedeciendo la orden que le habían dado, contó así lo que tenía que contar. Dijo: «Historia del ciego que se hacía abofetear en el puente. Has de saber, oh emir de los creyentes, que, por lo que a mí respecta, en tiempos de mi juventud yo era conductor de camellos, y gracias a mi trabajo y a mi perseverancia, acabé por ser propietario de 80 camellos de mi exclusiva pertenencia, y los alquilaba a las caravanas que comerciaban de un país en otro, y en época de peregrinación, lo cual me valía crecidos beneficios y hacía aumentar de año en año mi capital y mis intereses. Y con mis beneficios aumentaba de día en día mi deseo de ser más rico aún, y no pensaba nada menos que en llegar a ser el más rico de los conductores de camellos del Irak. Un día entre los días, regresando yo de Basra de vacío con mis 80 camellos, a los que había conducido a aquella ciudad cargados de mercaderías con destino a la India, y habiendo hecho alto junto a un depósito de agua para darles de beber y dejarlos pasear por las cercanías, vi avanzar en dirección mía a un derviche, y el tal derviche me abordó con aire cordial, y después de las alemas por una y otra parte, se sentó a mi lado, y reunimos nuestras provisiones, y con arreglo a las costumbres del desierto, tomamos juntos nuestra comida, tras de lo cual nos pusimos a hablar de unas cosas y de otras, y nos interrogamos mutuamente acerca de nuestro viaje y su punto de destino. Y él me dijo que se dirigía a Basra y yo le dije que iba a Bagdad. Y cuando reinó la intimidad entre nosotros, le hablé de mis negocios y de mis ganancias, y le di cuenta de mis proyectos de riquezas y de opulencia. Y dejándome hablar hasta que concluí, el derviche me miró sonriendo y me dijo: «Oh, mi señor, Baba Abdallah, cuánto trabajo te tomas para llegar a un resultado tan poco proporcionado, cuando a veces basta un recodo del camino para que el destino lo haga en un abrir y cerrar de ojos, no solamente más rico que todos los conductores de camellos del Irak, sino más poderoso que todos los reyes de la tierra reunidos». Luego añadió: «Oh, mi señor Baba Abdallah, ¿oíste alguna vez hablar de tesoros escondidos y de riquezas subterráneas?». Y contesté: «Ciertamente, oh derviche, he oído hablar a menudo de tesoros escondidos y de riquezas subterráneas, y todos sabemos que cada uno de nosotros puede, si tal es el decreto del destino, despertarse un día más opulento que los reyes todos. Y no hay un labrador que, al labrar su tierra, no piense que llegará día en que caiga sobre la piedra sellada de algún tesoro maravilloso. Y no hay un pescador que, al arrojar sus redes al agua, no piense en que llegará día en que saque la perla o la gema marina que le llevará al límite de la opulencia.
pues no soy un ignorante, oh derviche. Y además estoy persuadido de que los hombres de tu corporación conocen secretos y palabras de gran poder. Y al oír este discurso, el derviche cesó de escarbar en la arena con su báculo. Me miró de nuevo y me dijo: «Oh, mi señor Baba Abdallah, creo que hoy no has tenido un mal encuentro al encontrarte conmigo. Y se me antoja que este día es para ti precisamente el día en que hará recodo el camino que te conduzca frente a tu destino». Y le dije: «Por Alá, oh derviche, que le acogeré con firmeza y con ojos llenos, y tráigame lo que me traiga, lo aceptaré con corazón agradecido». Y me dijo él: «Entonces, levántate, oh pobre, y sígueme». Y se irguió sobre ambos pies, y echó a andar delante de mí, y le seguí, pensando: «Sin duda hoy es el día de mi destino, después de tanto tiempo como llego aguardándole». Y al cabo de una hora de marcha llegamos a un pequeño valle bastante espacioso, cuya entrada era tan estrecha que mis camellos apenas podían pasar por ella uno a uno. Pero no tardó en ensancharse el terreno con el valle, y nos vimos al pie de una montaña tan impracticable que no había ni que pensar que una criatura humana llegara por allí nunca hasta nosotros. Y el derviche me dijo: «Henos aquí, llegados a donde había que llegar. Por lo que a ti respecta, para tus camellos y haz que se sienten, a fin de que, cuando llegue el momento de cargarlos con lo que vas a ver, no nos cueste trabajo el hacerlo». Y contesté con el oído y la obediencia, y me dediqué a sentar a todos los camellos, uno tras de otro, en el amplio espacio que se extendía al pie de aquella montaña, tras de lo cual me reuní con el derviche y le encontré con un eslabón en la mano prendiendo fuego a un montón de leña seca. Y en cuanto brotó llama del montón de leña, el derviche arrojó a él un puñado de incienso macho, pronunciando palabras cuyo significado no comprendí, y al punto se elevó por el aire una columna de humo que el derviche partió en dos con su báculo, y enseguida una roca grande, frente a la cual nos encontrábamos, se separó por la mitad y nos dejó ver una ancha abertura en el sitio donde un instante antes había una muralla lisa y vertical. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.